Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de hoy. El laberinto de la soledad del autor mexicano Octavio Paz. Los que llevéis viendo mis vídeos en estos últimos 2 años y medio que lleva el canal, os habréis dado cuenta que tengo cierta predilección por la cultura mexicana, no solo la literatura, sino también el cine, las músicas y otras artes. Conviene reseñar que en esta obra el autor trata de hacer una radiografía del pueblo mexicano a través de sus tradiciones, historia, cultura y comportamientos, por qué no decirlo. Para mí es un absoluto honor resumir esta obra por capítulos de este grandísimo autor y poder estar aquí otro vídeo más con vosotros. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con el máximo número de gente para que pueda seguir haciendo este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo primero. El Pachuco y otros extremos. El capítulo primero comienza con una meditación sobre la naturaleza de la existencia humana, que según Octavio Paz, está siempre acosada por un sentido de alineación de sí misma y de su mundo. Ser un ser consciente de sí mismo implica reconocerse a sí mismo como singular y por lo tanto de alguna manera separado de los demás. Él llama a esta condición soledad. No menos fundamental para la existencia humana es nuestro deseo de superar este estado a través de actos que logren un sentido de unidad y significado que trascienda los límites de esta soledad, un estado que Paz llama comunión. Toda la vida humana se compone del movimiento de ida y vuelta o dialéctica entre estos dos polos. El pachuco representa una expresión extrema de la soledad mexicana. A través de máscaras de dandismo grotesco y comportamiento anárquico, el pachuco no busca participar de las tradiciones mexicanas más antiguas ni asimilarse a las de la cultura norteamericana en la que se encuentra inmerso. La exagerada resistencia del pachuco a las normas culturales norteamericanas lo señala como blanco de la violencia y la criminalización. Es como una presa que intencionalmente atrae la atención del cazador. De manera un tanto perversa, es sólo a través de la persecución que el pachuco puede lograr una experiencia fugaz de comunión que rompe su sentido de la soledad y lo conecta con el mundo norteamericano donde vive. El extremo del pachuco no refleja un sentimiento de inferioridad, sino en definitiva una respuesta al hecho más profundo de su soledad existencial. Si no podemos superar la soledad, se pregunta Paz, ¿podemos aprender a vivir con ella de una manera que no sea cerrada, no mecánica, sino abierta a lo trascendente? Paz concluye afirmando que vislumbró esta forma de vivir en la soledad en la esperanza desesperada de los guerrilleros republicanos que lucharon durante la Guerra Civil Española. Capítulo segundo. Máscaras mexicanas. En este segundo capítulo se amplía el tema de la autoprotección a través del uso de máscaras metafóricas para ocultar los sentimientos y vulnerabilidades de uno. Los mexicanos tienden a percibir el mundo como hostil y peligroso. Por lo tanto, es importante aferrarse a las máscaras, como por ejemplo roles de género, modales, expectativas sociales o ceremonias, que pueden ocultar los verdaderos sentimientos de los demás para no ser vulnerable o estar a merced de los demás y tal vez de uno mismo. Por lo general se considera más valioso estar cerrado del mundo y de los demás en lugar de estar abierto a ellos. Esta distinción adquiere un sentido altamente misógino y de género en México, donde el machismo o masculinidad se asocia con una cerradura, con actividad, asertividad y voluntad, mientras que la feminidad se asocia con apertura, pasividad, conformidad y tratabilidad. De acuerdo con este punto de vista, las mujeres no son vistas como personas, sino como un medio para satisfacer los deseos masculinos. Estos ejemplos dan testimonio del valor que la cultura mexicana le da a lo cerrado. Se espera que los hombres sean invulnerables, que se escuden y protejan su soledad. Se espera que las mujeres hagan lo mismo, pero de una manera que las ponga a disposición de los hombres. Invertir estos roles invita a la vergüenza y al asco.
Históricamente hablando, Octavio Paz afirma que las raíces históricas de la cultura del disimulo de México se remontan a la época colonial, cuando los mestizos y los pueblos indígenas tuvieron que ocultar sus deseos a sus amos españoles. Al final, estas estrategias de enmascararse se convierten en una forma de deshonestidad sobre quién es realmente y lo que realmente quiere, lo que dificulta la intimidad de los mexicanos. En sus formas más radicales, tal deshonestidad se convierte en mímesis, un deseo no sólo de ocultar el verdadero yo de uno, sino de ocultar que uno tiene un yo por completo y mezclarse con el paisaje. La cultura del disimulo, vinculada con el deseo de invulnerabilidad y cerradura, amenaza con llevar a la cultura mexicana en la dirección del nihilismo total. Capítulo 3. Todos los Santos, Día de Muertos. En este capítulo, Paz señala que mientras los mexicanos usan máscaras para mantener su soledad y así defenderse del mundo, también anhelan la comunión. El mexicano solitario ama las fiestas y las reuniones públicas. Cualquier ocasión de reunión servirá, cualquier pretexto para detener el paso del tiempo y conmemorar a los hombres con fiestas y ceremonias. La fiesta, una celebración bulliciosa que prácticamente ha desaparecido de otras culturas modernas, brinda a los mexicanos breves instancias de comunión. La fiesta suspende las formas y el decoro y da paso al informe y al jolgorio. Las fiestas comparten esta dinámica con la violencia revolucionaria y en cierto sentido con la muerte. Las tradiciones religiosas suelen ver la muerte como un camino hacia la trascendencia, una nueva vida después de la muerte. Los mexicanos modernos dudan de esto, pero no se asustan ante la muerte, la tratan con ironía o fascinación. La aparición de la muerte en festivales artísticos y religiosos como el Día de los Muertos refleja un culto a la muerte que afirma la nada de la muerte. Este concepto se opone profundamente a las visiones europeas y norteamericanas de la muerte, que intentan ignorar la realidad de la mortalidad, y al hacerlo en última instancia niegan la vida misma, dan la espalda a la muerte, significando esto dar la espalda a la realidad misma. Sin embargo, el aplomo y la ironía con que los mexicanos tratan la muerte es otra máscara. La fiesta revela su profundo sentido de herida, soledad y pecado precisamente en su deseo de precipitarse hacia una muerte real o metafórica que les proporcione la trascendencia y la comunión que de otro modo negarían como posibles. Lo que revelan las actitudes contradictorias de los mexicanos hacia la muerte es la oscilación familiar entre el deseo de soledad y la autodefensa y el anhelo de comunión e intimidad. Capítulo 4. Los hijos de la Malinche. En este capítulo se examina la ambivalencia mexicana sobre el pasado colonial. Los mexicanos, como todos los marginados, lucharon contra una realidad opresiva. Más que un régimen o cruel o leyes injustas, el hilo central de la lucha mexicana siempre ha sido una lucha con su propia historia, un enemigo interno invencible. Esta lucha se manifiesta en palabrotas como la chingada y chingar. Etimológicamente, estas palabras se vinculan con desgarrar y violar. Chingar, entonces, es hacer violencia a otro. El verbo es masculino, activo, cruel, pica, hiere, corta y mancha. Mientras que las maldiciones españolas son típicamente blasfemas, reflejando una transgresión de una cultura esencialmente católica, las maldiciones mexicanas como chingar y chingada se enfocan en el sadismo. Esta diferencia refleja la visión central de las relaciones sociales como combate y violencia que es común entre todos los mexicanos. O eres violado o eres el violador. Esta maldición expresa una visión del mundo brutal y violenta. También expresa malestar por la dimensión potencialmente violenta del acto sexual del que proceden todas las personas. El significado último de estos términos, sin embargo, es su capacidad para expresar la tensión entre lo abierto y lo cerrado, el anhelo de comunión y el deseo de soledad. La madre degradada y abierta es la otra cara del padre macho, agresivo y dominante. Este significado juega con la memoria cultural de México de las violaciones reales de carne y hueso de los pueblos indígenas a manos de los españoles. La Malinche, la indígena que se sometió a Cortés y le dio un hijo, es la chingada por excelencia. Ella es a la vez víctima y traidora. También al mismo tiempo es maldita. En la medida en que son productos de la violencia colonial, todos los mexicanos son metafóricamente hijos de la Malinche, sugiere Octavio Paz.
Los esfuerzos de reforma liberal han buscado negar esta hibridez, buscando forjar un México que no sea ni español ni indígena, más que una síntesis problemática de ambos. Capítulo V. Conquista y colonia. La conquista del colonialismo es el quinto capítulo de la obra de Paz y amplía el tema de la lucha de México con el pasado en un análisis del papel de la religión azteca y católica antes, durante y después de la conquista. En los años previos a la conquista, los aztecas habían ido conquistando lentamente ciudades por toda la región e integrándolas al imperio. La suya era una sociedad teocrática, por lo que una parte esencial del proceso de asimilación era una síntesis teológica que pudieran reinterpretar las peculiaridades de las creencias locales, según la religión de los conquistadores, o superponer estas últimas a las primeras. El mismo proceso ocurriría cuando los aztecas se rindieran a los españoles, creyendo que su llegada marcaría la huida de los dioses y el amanecer de una nueva era. Los lugareños adoptaron el catolicismo de los españoles, aún conservando vestigios de sus antiguas creencias, por ejemplo, en la veneración a Cristo que parece asociarlo con la deidad azteca Quetzalcóatl. El catolicismo se había vuelto muy formulado y rígido con ese momento, sin ofrecer espacio para la expresión individual. Aunque estaban en el fondo de un sistema de castas raciales, los indígenas recibieron una estructura y un sentido de comunión del catolicismo español que habían perdido cuando el mundo azteca colapsó. Sin embargo, grandes intelectuales y artistas no pudieron sobrevivir en el aire asfixiante del catolicismo en la Nueva España. Estos nuevos españoles estaban llenos de energía, vitalidad y creatividad, pero no podían expresarse adecuadamente dentro de la cultura y el lenguaje del catolicismo. Un ejemplo de un gran individuo es Sor Juana, cuyo poema filosófico Primer Sueño marca uno de los intentos más heroicos dentro del barroco mexicano para forjar una gran síntesis poética, intelectual y religiosa. Su obra tiene lugar en un punto de crisis de la cultura mexicana. Está atrapada entre el sentimiento religioso vivo y las formas muertas y agotadas de una religión que no proporcionaba socorro espiritual. Ella era superior tanto a su sociedad como a su cultura, y por lo tanto estaba alienada y sofocada por ella. Sor Juana, al final, ser un recluso melancólico, se convirtió en una expresión del orden colonial que simultáneamente lo condena. La España colonial proporcionó estructura y forma, pero lo hizo a costa de la individualidad, la creatividad y la innovación. En el siglo XIX, los mexicanos intentarían forjar una identidad diferente, rompiendo con el legado de los pueblos pasivamente conquistados y los efectos asfixiantes de una rígida ortodoxia religiosa. Lo haría cambiando la universalización de la Iglesia católica por el proyecto igualmente universalizador del racionalismo europeo. Capítulo VI. De la independencia a la revolución. Las políticas del rey Carlos III desencadenaron el movimiento Independencia en la Nueva España y marcaron la trayectoria de una larga historia de tumultos políticos en las tierras que se convertirían en México. El movimiento de independencia fue en gran parte aristocrático en América del Sur. La Revolución de Independencia de México fue, por el contrario, una guerra de clases, afirma Paz. Enfrentó a los campesinos agrarios contra la aristocracia. Esto condujo a un conjunto cambiante de tensas alianzas entre fuerzas liberales, insurgentes y conservadoras en las décadas que siguieron a la Revolución, una pérdida del territorio debido a la apropiación de tierras por parte de Estados Unidos en la oportunista Guerra México-estadounidense y a lo largo de una serie de cambios radicales en el régimen político. Una constitución liberal se estableció en 1857, pero solo duraría unos pocos años. Nobles mexicanos, con el apoyo de las fuerzas europeas, instalarían al archiduque Maximiliano I de Austria como emperador del Segundo Imperio Mexicano en 1864. La República se restauró bajo el liderazgo del presidente Benito Juárez y Maximiliano fue ejecutado por sus crímenes contra la República en 1867. El principal problema que aquí se encontró es que muchas de las promesas liberales, estas reformas que querían poner en práctica, no se llegaron a materializar de alguna manera. En 1876, Porfirio Díaz instauró una dictadura cuando tomó el control de la presidencia. Bajo este régimen, la política se basó en los principios del positivismo.
una posición filosófica desarrollada por el sociólogo francés Auguste Comte, que insistía en que el gobierno se basaba en los principios de selección natural o la supervivencia del más apto. El catolicismo había ofrecido la comunión, pero no hay lugar para la expresión individual. El liberalismo prometió libertades individuales, pero destruyó los caminos tradicionales hacia la comunión. El positivismo de Auguste Comte no ofreció absolutamente nada. Ni mitigó la culpa de sus gobernantes, ni prometió ningún significado o propósito superior a la gente común. La Revolución Mexicana fue un intento explosivo de deshacerse del régimen de Díaz, afirma Paz, pero no tenía una orientación ideológica clara y estaba compuesta por varias facciones en competencia, por ejemplo, los liberales, los conservadores, los zapatistas, por nombrar algunos. Al final se estableció una nueva constitución liberal en 1917, pero también fue una máscara para cubrir la falta de una clara identidad mexicana. La revolución expresa la dialéctica de la soledad y comunión. Buscando trascender su soledad y alcanzar la comunión, los mexicanos montaron una revolución, pero sin un sentido claro de dirección histórica y comunidad, volvieron a caer en un estado de soledad. Capítulo séptimo. La inteligencia mexicana. En este capítulo, Paz examina cómo la intelectualidad de México, sus escritores, filósofos y académicos han contribuido a la cultura política mexicana. Después de la Revolución, la intelectualidad se involucró casi en su totalidad en funciones estatales oficiales relacionadas con asuntos legales, educación, formulación de políticas, así como espionaje y diplomacia. Por un lado, estos los liberó para continuar con su trabajo. Algunos buscaron interpretar la propia cultura mexicana. Perfil de Samuel Ramos, del hombre y la cultura de México, ofrece un análisis de las diversas máscaras metafóricas que usan los mexicanos y el papel integral que éstas juegan en la construcción de la personalidad mexicana. Los influyentes estudios de Jorge Cuesta sobre las tradiciones mexicanas argumentan que México busca crearse a sí mismo y al hacerlo siempre repudia su pasado. Alfonso Reyes fue un escritor para quien el lenguaje en sí mismo no solo era un problema artístico, sino también un problema histórico y ético. El escritor mexicano tiene entonces el deber de buscar el alma de la nación y permanecer fiel al pueblo mexicano. Esto significa desarrollar una literatura que exprese las tensiones fundamentales de la vida mexicana. La vida y la historia de nuestro pueblo exigen la creación de una forma que exprese esta demanda y que también la trascienda sin traicionarla. La soledad y la comunión, la individualidad y la universalidad siguen siendo extremos que devoran a todo mexicano. Esta idea, expresada por Reyes en la teoría literaria, resume el recorrido de la historia mexicana desde la conquista hasta la actualidad en la opinión de Octavio Paz. El mexicanismo es una tradición híbrida que se mueve de un lado a otro entre influencias, a veces en la dirección de una forma cerrada, a veces en la dirección de una fiesta abierta. La alienación mexicana puede usarse como lente para ver la condición de los pueblos dependientes en todo el mundo, así como la alienación como una condición humana universal. Toda la vida humana se ve ensombrecida por la lucha de dos facciones de cultura occidental hegemónica: el liberalismo por un lado y el comunismo por el otro. La historia se ha convertido a los mexicanos en huérfanos culturales y políticos. Lo mismo ocurre con las personas de todo el mundo. El laberinto de la soledad de México es así emblemático de la situación de toda la humanidad, afirma Octavio Paz. Capítulo octavo. Nuestros días. En este capítulo, Octavio Paz examina las dificultades políticas y económicas que enfrenta México en su época a mediados del siglo XX. México va a la zaga de otras naciones desarrolladas como Europa Occidental y Estados Unidos. Por eso, México ha tenido que empezar desde antes del principio, jugando a un juego de ponerse al día con otros países. También sufre por la falta de tierra cultivable, lo que impulsa la emigración de los pobres de las zonas rurales, lo que a su vez reduce la base de consumidores y trabajadores, ralentiza el crecimiento y conduce al subempleo y la pobreza. Se ha desarrollado una clase media, en gran parte para cumplir las funciones en el sector financiero.
pero la economía sigue estando subdesarrollada y poco diversificada, dependiendo de las importaciones de productos refinados y herramientas para seguir industrializándose, ya que la economía de México se basa principalmente en materias primas. La situación de México ha llevado a desequilibrios comerciales y dependencia de capitalistas extranjeros. Ni la economía del laissez-faire, ni una economía planificada, ni las organizaciones de ayuda internacional probablemente mejorarán la situación de México, ya que quienes controlan la riqueza, en este caso poderosos intereses extranjeros, preferirían ir a la guerra antes que renunciar a ella. Este tipo de sentimientos siempre ha impulsado los sentimientos revolucionarios. Octavio Paz cuestiona si esta condición de dependencia y explotación del mundo en desarrollo conducirá a una ola masiva de energía revolucionaria del mundo en desarrollo. Es demasiado pronto para saber si esto se materializará, concluye Paz, pero es posible. Requeriría que los pueblos del mundo en desarrollo se despojaran de sus máscaras y reconocieran lo que tienen en común es la soledad de los marginados. Capítulo 9. La dialéctica de la soledad. En el capítulo final, Paz ofrece una meditación sobre los orígenes misteriosos de nuestra soledad, alienación o pecado existencial, y las diversas formas con las que intentamos trascenderla y alcanzar una experiencia de comunión, totalidad o redención. La soledad, señala, comienza en la natalidad. Cuando nacemos somos expulsados de un lugar donde nos sentimos seguros, donde nuestras necesidades fueron satisfechas y nos sentimos uno con nuestro entorno. Después del nacimiento, la vida es una lucha en un mundo hostil. Sentimos que hemos experimentado una caída y luchamos por trascender la sensación de soledad que nos impone, aunque esto a menudo solo sirve para llevarnos a una nueva experiencia de soledad. Toda la vida humana está impregnada de esta dialéctica. La experiencia del amor erótico nos ofrece destellos fugaces de la verdadera comunión. Pero las limitaciones sociales significan que a menudo nos vemos obligados a seleccionar parejas que no son nuestro tipo. El matrimonio, la prostitución y el adulterio son típicamente instrumentalizaciones del amor. En estos casos los amantes no alcanzarán la verdadera unidad, sino que se utilizan mutuamente, para cumplir la expectativa social, para procrear o para obtener placer. El verdadero amor expresa nuestro doble instinto de retirarnos a la soledad y de ir más allá de nosotros mismos en comunión. Los verdaderos amantes rechazan las convenciones de la sociedad y se apartan de ella, pero también alcanzan una nueva forma de comunión en su intimidad. La misma dialéctica opera en la historia individual y colectiva. Dos niños viven en un mundo de fantasía donde la línea entre su vida interior y exterior está borrosa. Establecen comunión y se retiran a la soledad casi a voluntad. Los adolescentes, habiendo visto las fantasías infantiles por lo que son, se dan cuenta aguda y a veces dolorosamente de su soledad. La madurez es lograr un equilibrio entre la comunión y la soledad, realizar la comunión a través de ideales y esfuerzos compartidos, pero conservando algo de sí mismo. En el mundo moderno esto se ha vuelto casi imposible, ya que la naturaleza del trabajo moderno nos vuelve más solitarios y alienados que nunca, mientras que nuestras culturas rara vez ofrecen caminos hacia la comunión. Los textos religiosos y filosóficos antiguos a menudo sugieren que esta alienación es de hecho el dilema central de la existencia humana. Nos hemos retirado del mundo verdadero de nuestro verdadero ser y buscamos regresar a estos. El patrón se ve más fácilmente en lo que Paz llama pueblos primitivos, quienes asociaban la comunión con la integridad de su comunidad y la soledad y la muerte con el aislamiento de la comunidad. Cuando tales comunidades son destruidas, surge el mito de esta edad de oro y las nuevas religiones luchan por volver al Estado y restaurar la verdadera comunión. En el mundo contemporáneo todavía hay rastros de tales esfuerzos. El ritual, la poesía y las fiestas abren una puerta a la comunión. La vida moderna ha racionalizado los mitos en lugar de destruirlos. El mito de hoy es la promesa de una nueva vida y una comunión más significativa más allá del mundo burgués estéril. Esto puede requerir un retorno del poder de los mitos, de aprender a soñar una vez más con los ojos cerrados. Y con esto concluimos el resumen de hoy. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible la responderé. Muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más, y nos vemos en el próximo, muy pronto en el canal.